hoy el PRD está de fiesta, la ciudad debe estar de fiesta. Esta reforma política es una reforma que se merece hace muchos años la Ciudad de México, desde que inició el jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, ha sido insistente en haber sacado esta reforma política que, como ustedes saben, llevan años en retraso. Muchos años estuvo en la congeladora en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Siempre hubo pretextos políticos para no sacar esta reforma. Hoy los ciudadanos del Distrito Federal dejamos de ser ciudadanos de segunda. Hacemos un llamado a los congresos estatales a que no retrasen esta discusión, que lo aprueben de manera inmediata, y sobre todo reconocer dos temas. Uno, al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, desde que el inicio del gobierno impulsó que se aprobara esta reforma política de la Ciudad de México. Y segundo, que desde el primer día, y hago constar, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Rangel, estuvo en comunicación con los primeros grupos parlamentarios de la Cámara Federal, con nuestros dirigentes nacionales de partidos, con dirigentes nacionales de otros partidos, y que hoy existe una realidad que también fue sensible en la Asamblea Legislativa, y el día de hoy reconocer a nuestro presidente de la Comisión de Gobierno que ha estado impulsando esta medida. El Partido de la Revolución Democrática, la fracción parlamentaria, vamos a iniciar una serie de acciones de difusión de los beneficios de la reforma política, porque creo que a veces queda un poco nebuloso de qué estamos hablando. Estamos hablando de la posibilidad de tener un futuro mucho más ordenado para la Ciudad de México, tener una posibilidad de futuro que garantice calidad de vida para las y los capitalinos, en el cual los avances que se han tenido en materia de libertades, en materia de ampliación de los derechos ciudadanos y de la política social, puedan quedar reflejados en nuestro documento fundacional, de darnos una forma de gobierno interno, la Ciudad de México, en la cual estemos reflejadas todas y todos los ciudadanos que aquí vivimos y aquellos que nos visitan. También que haya una correcta coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Local en materia de seguridad pública, de atribuciones respecto del resguardo de las oficinas federales aquí en la Ciudad de México. Hay que recordar que la discusión de Zarco en el 56-57, Francisco Zarco, era que podían convivir perfectamente los poderes locales y federales. Nosotros sostenemos que es así. Este gobierno del PRD por 18 años ha demostrado una plena convivencia y que puede ser una aplicación correcta de la función de gobierno local y federal. También es importante que haya derechos económicos para las y los capitalinos, de tal suerte que en la Ciudad de México no solo se viva mejor, sino también haya mejores oportunidades de desarrollo de los negocios y de desarrollo fundamentalmente de aquellos que desempeñan su vida económica aquí. Derechos laborales también, que haya una plena protección de aquellos que tienen un empleo. Es la única ciudad del país que tiene una junta autónoma para defender a los trabajadores y queremos ampliar ese esquema de derechos para los trabajadores y que perviva esta condición de defensa de los trabajadores. Los derechos ambientales también estarán plenamente estructurados y coordinados con el gobierno federal. En fin, este es un poco el catálogo de beneficios que se tendrán, pero sobre todo estamos asegurando una posibilidad de futuro para las generaciones venideras en esta Ciudad de México y también, no menos importante, la posibilidad de una coordinación metropolitana, porque hay un capítulo muy importante que hay que poner de relevancia, que es que ya se formaliza la relación de la metrópoli, esto es la relación con el Estado de México, el Estado de Morelos y el Estado de Hidalgo. Buenos días a todas, a todos, como siempre, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. En primera instancia, como bien lo ha comentado el diputado Toledo y el diputado Flores, a nombre del grupo parlamentario, queremos hacer un reconocimiento al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de esta ciudad, principal impulsor de la reforma política. Queremos reconocer desde este órgano legislativo
su oficio político, la habilidad, pero sobre todo el convencimiento que tuvo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para que esta reforma política se aprobara. Una reforma política que es la culminación del proceso de transformación de la ciudad en los últimos 18 años y sin lugar a dudas un logro histórico de la izquierda. Nos congratulamos que la Constitución emanada de la reforma política del Distrito Federal será la primera Constitución de derechos del siglo XXI y confiamos en su ratificación el día de hoy por parte del Senado. Con las reformas aprobadas el día de ayer por la Cámara Federal, que modifican 54 artículos de la Constitución Política, se da un paso adelante para concretizar una demanda histórica mexicana y que promovió intensamente, como todo el mundo lo sabe, el Partido de la Revolución Democrática. La reforma política reintegra los derechos políticos de los habitantes de la ciudad capital, conculcados por tantos años, y ahora, sin lugar a dudas, la constitución de la nueva entidad de la Federación será la primera constitución del siglo XXI. Con este nuevo instrumento se dotará a la Ciudad de México de los derechos fundamentales y se seguirá preservando las libertades. El grupo parlamentario del PRD quiere precisar cuáles son los beneficios, cuáles son los alcances de esta reforma política. A partir del día de hoy, conjuntamente con las jefas y los jefes delegacionales y por supuesto en coordinación estrecha con nuestro partido, haremos una gran campaña para que los habitantes de esta ciudad conozcan los alcances, conozcan los beneficios que trae a la Ciudad de México esta reforma política. Entre esos beneficios, esta reforma contiene una serie de cambios jurídicos que equiparan a los ciudadanos de la Ciudad de México con el resto de los ciudadanos de las otras entidades federativas del país. En general, la Ciudad de México gozará de mayor autonomía en sus decisiones políticas y administrativas. Cambiará su denominación, generará y propiciará una identidad propia al cambiar de un nombre genérico como Distrito Federal a uno con identificación como capital de la República Mexicana. Dejaremos atrás el Estatuto de Gobierno para generar una constitución política propia de la ciudad, en la cual no habrá más límites que la propia Constitución Federal. Las actuales delegaciones políticas se transformarán en demarcaciones territoriales gobernadas por alcaldes y consejos que supervisarán y evaluarán las acciones del gobierno. Asimismo, las demarcaciones territoriales accederán a los recursos de los fondos y ramos federales a los cuales actualmente no tenemos acceso. Al mismo tiempo, algo muy importante, los gobiernos, las alcaldías delegacionales tendrán autonomía de gestión presupuestal. Esto es muy importante, porque actualmente están supeditados a las decisiones, están supeditados a los procedimientos que establece el órgano central a través de la Secretaría de Finanzas. La Constitución local establecerá la competencia de las alcaldías dentro de sus respectivas jurisdicciones en los ámbitos de gobierno, administración, protección civil, servicios y promoción económica y demás que ya ha comentado el diputado Raúl Flores. La Asamblea Legislativa pasará a ser prácticamente un Congreso local, con facultades para intervenir en el proceso de reformas constitucionales, para lo cual el día de hoy, como es sabido de todos, está impedida. El jefe de gobierno tendrá la facultad exclusiva de nombrar y remover libremente al jefe de la policía y al procurador de justicia,
Se suprimirá la facultad que actualmente tiene el Senado de la República para nombrar o remover al jefe de gobierno. Supresión de las facultades de la Cámara de Diputados Federal para pronunciarse en definitiva sobre la declaratoria de procedencia, desafuero, respecto de los diputados de la Asamblea del Distrito Federal. Dispone la creación del Consejo de Desarrollo Metropolitano, que es también una demanda de muchas y muchos ciudadanos. La creación del Consejo de Desarrollo Metropolitano conforme a una ley emitida por el Congreso de la Unión. Se transitará hacia la división territorial de la Ciudad de México para efectos de una mejor organización político-administrativa, determinando nuevas denominaciones y límites de sus demarcaciones territoriales. El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las alcaldías, como lo hemos dicho, sujeto a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México. La legislatura aprobará el presupuesto de las alcaldías. Estas y demás ventajas trae consigo la reforma política del Distrito Federal. El grupo parlamentario, como lo hemos comentado, del PRD, conjuntamente con nuestro partido, estará generando una gran campaña para promover entre los ciudadanos del Distrito Federal justamente el conocimiento pleno de las ventajas que trae esta reforma política del Distrito Federal. Pero asimismo, queremos comentarles que a partir del día de hoy hemos instalado conjuntamente con el partido un consejo consultivo que pretende enviar las recomendaciones en su momento a la Asamblea Constituyente. Es decir, el grupo parlamentario del PRD, conjuntamente con el partido, asumiendo la responsabilidad que estriba el participar en un suceso tan importante para la Ciudad de México, estará generando este consejo consultivo para que nuestros y nuestras diputadas a la Asamblea Constituyente puedan plantear las propuestas de la izquierda, la propuesta de la izquierda propositiva en la Asamblea Constituyente. De la misma manera, comentar que desde el ámbito de nuestras competencias y facultades estamos ya preparando una ruta de carácter administrativo financiero para prever la operación de la Asamblea Constituyente. Es decir, desde el día de hoy establecimos ya contacto con el secretario de Finanzas a través del diputado Mauricio Toledo para generar la propuesta correspondiente para la operación de la Asamblea Constituyente. Comentar también con ustedes que estamos pronunciándonos como partido y como grupo parlamentario para que en esta Asamblea Constituyente participen activamente muchas y muchos ciudadanos. De esta manera, también, por supuesto, el grupo parlamentario del PRD fija su posición en el sentido de que se genere una elección de esta Asamblea Constituyente lo más democráticamente posible, de tal manera que se difunda, se promueva la reforma política, se conozcan las ventajas y queremos pues que se genere un amplio marco de participación ciudadana en la construcción de la Constitución política, pero sobre todo también en las leyes secundarias que tendremos que trabajar desde la propia Asamblea Legislativa en su 7ª legislatura.